¿Cómo están? Buenas tardes. Son las 15 horas con 18 minutos. Le pedimos las disculpas a todos los cientos de personas que están conectadas a esta hora a través del Facebook Live del Poder Judicial, porque, como saben, como ha pasado durante todo este año, hemos tenido algunos problemas de conexión de Internet, pero lo importante es que ya estamos online, ya estamos con nuestros jueces en línea para responder, sin duda, el tema que va a marcar el año judicial. Es el 10%, la retención y los pagos de las deudas de pensión de alimento. Les quiero presentar a esta hora, como les contaba, 15 con 18, a nuestra jueza en línea. Ella es Gloria Negroni, ella es jueza de familia del tercer juzgado de familia de Santiago. Magistrado, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hola Julio, muchas gracias a ti por la invitación. El gusto es nuestro. Este programa, usted lo ha visto, llevamos ya cerca de 3 meses con este programa, lo que busca es tratar de responder a la ciudadanía, consultas directas, breves sobre las diferentes problemáticas y procedimientos asociados a la justicia. Y en este caso nos volvemos a hablar del 10%. Le invitamos a todas las personas que están conectadas a hacernos sus consultas a través de nuestro Facebook Live. Usted acá abajo, donde están las preguntas, los comentarios de la transmisión, usted hace su pregunta y trataremos sin lugar a dudas de responder la mayor cantidad posible. Magistrada, hay una pregunta que siempre ha rondado durante estos meses de tramitación de los 10%, que tiene que ver con los plazos judiciales, que tiene que ver con la demora. Y el otro día la ministra de la Corte Suprema, Gloriana Chévez, y la ministra vocera, hablaba de que en parte la tramitación tiene que respetar lo que ella denomina como el debido proceso. Si nos pudiera, por favor, explicar a toda la comunidad del Poder Judicial que está conectado hasta ahora, punto uno, qué es el debido proceso, su relevancia y cómo en esta tramitación del 10% y de la pensión de alimentos se ve día a día el respeto por este debido proceso que estamos conversando. Bien, lo primero que tengo que decir es que es muy importante que las personas sepan esto que tú mencionas, que es el debido proceso, que no tiene que ver nada más ni menos con que todo lo que se hace en los tribunales tiene que tener un curso legal, ¿cierto? Un proceso, un paso a paso que respete las normas y el derecho de cada una de las personas, para decirlo en simple, ¿no? Claro. En el fondo tiene que haber un procedimiento que se siga legalmente tramitado y eso, como siempre, respetando las garantías del derecho a la defensa de cada parte. Y es por eso que todo este trámite, para nosotros, en todo el trámite, lo más importante para nosotros en los tribunales de justicia era, en primer término, decretar las medidas cautelares, porque con esta medida de cautela nosotros podríamos ir en el paso a paso, ¿cierto?, legalmente tramitado, resguardando que el dinero estuviera ahí para cuando ya en definitiva se haga el pago. Pero el pago, para llegar al pago, ¿no es cierto?, hay una serie de pasos que involucran, ¿no es cierto?, que cada persona que está como parte en el proceso tenga su posibilidad de decirle al tribunal lo que estime que debe decir, es decir, defenderse o pedirle al tribunal que le pague, ¿cierto? Claro. O decirle al tribunal, sabe que yo ya pagué o llegué a un acuerdo con la otra parte respecto al pago. Entonces, todo eso tiene que ver con la posibilidad y el derecho a la defensa dentro de un procedimiento que esté establecido en la ley y que efectivamente seamos nosotros los jueces quienes lo llevemos adelante. Eso en términos como bien simples. Y ese debido proceso está establecido como derecho en nuestra Constitución. El artículo 19 de la Carta Fundamental, ¿no es cierto?, que es esta Constitución que ahora vamos a mirar con harto detalle, que recién aprobamos su mirada, como digo, nueva. Efectivamente, en el artículo 19 tiene toda esta carta, una carta larga, digamos, de derechos, y uno de esos derechos es al debido proceso. Está establecido ahí como un derecho constitucional que viene del derecho constitucional de los derechos humanos. Es decir, esto no es solo en Chile que se debe respetar el debido proceso, sino que este es un derecho que está reconocido como derecho fundamental en tratados internacionales también. Así es, muchas gracias. Tenemos gran cantidad de preguntas a esta hora de la tarde en nuestro programa Jueces en Línea. Le recuerdo a toda la ciudadanía que estamos conversando con la magistrada Gloria Negroni. Carolina nos pregunta, ¿cuánto se demora en subir escritos cuando una causa está prescrita, cuando ya prescribió? Si nos podría contar qué significa que una causa está prescrita y si tiene posibilidades de reabrirse, por ejemplo.
Más bien, Carolina, más que prescrita, la causa debe estar concluida o archivada, seguramente. Entonces, porque tenemos que entender que respecto al derecho a alimentos, el derecho no prescribe mientras exista la calidad de alimentario, vale decir, mientras exista el derecho de alimentos, la causa no prescribe. Solamente que si no ha habido movimiento durante la causa, durante mucho tiempo, ¿no es cierto?, ese trámite de la reapertura, ¿cierto?, de reabrir la causa que está en un archivo digital o que está incluso en un archivo escrito si se trata ahora, por ejemplo, de una causa de menores que se inició en los juzgados de menores por allá en el 2004, por ejemplo, justo antes o 2003, antes de la entrada en vigencia de los tribunales de familia, que puede haber ocurrido respecto a alimentarios que ya tengan 16, 17 años, por ejemplo, y que se haya iniciado la causa en menores, puede que la causa esté archivada, que haya un archivo digital, ¿cierto?, donde hay que recurrir y hay que abrir eso, y eso obviamente puede tener una demora, pero tampoco una demora tan grande. O sea, en el fondo, reabrir la causa no debiera demorar más de 5 días hábiles. Estoy Perfecto. pensando, digamos, en un plazo razonable para la búsqueda de los archivos. Sí, recordemos a la ciudadanía que las respuestas que usted realiza son en general y no en caso a caso, porque eso tiene condiciones distintas que lo verá cada tribunal de familia. Hay una serie de preguntas, vamos a agruparlas, pero tiene que ver con un poquito con las notificaciones. Dan cuenta de que personas no han sido habidas, por ejemplo, que han fracasado las notificaciones. Si nos puede explicar, por favor, qué hace el tribunal en estos casos cuando no se puede saber dónde vive la persona a la cual se le retuvo ese 10%. La verdad que el tribunal lo que hace es tratar de ubicar a la persona a través de los distintos domicilios que puede haber registrado primero en el proceso, ¿cierto? En la causa misma, las partes cuando tramitan tienen obligatoriamente que señalar domicilios. Y también existe la obligación en la ley de alimentos de que si la persona que está obligada al pago, ¿cierto?, va a cambiar de domicilio, esa persona tiene que informar al tribunal y por lo tanto nosotros, si tenemos un domicilio registrado en la causa, ese es su domicilio para efectos del proceso, para efectos de notificar en el procedimiento. Pero si no es habido ahí, lo que hacemos es oficiar a los distintos servicios públicos, ¿cierto?, que nos pueden informar el último domicilio de la persona. Y estoy pensando en el registro civil e identificación, estoy pensando en el servicio de impuestos internos y otros servicios, en el servicio electoral, ¿cierto?, donde se registra necesariamente el domicilio de las personas y una vez que se establece el domicilio, se notifica en ese lugar. Si no es posible ubicarlo de esa manera, finalmente lo que se pide o lo que se hace es que se notifique por avisos publicados en el diario, ya sea oficial y de circulación nacional, para señalarle a la persona o resguardar nuevamente este debido proceso, o sea, este derecho a la persona de defenderse. Esa tiene ese plazo de notificación y de exigencia de que la otra persona conozca lo que está pasando. ¿Tiene algún plazo perentorio? ¿Se acaba alguna vez o puede quedar la tramitación de la solicitud sin resultados por no notificación? No, la persona tiene un plazo que está establecido en la ley, generalmente para oponerse, ¿cierto?, a cualquier resolución del tribunal, hay un plazo que está establecido que generalmente es de tercero día, o sea, en el fondo tiene un plazo bastante corto para oponerse. Ahora, si no es posible notificarlo, como digo siempre, que ha habido una causa en el tribunal, habrá que establecer que sea el domicilio que ya se señaló como domicilio procesal, porque es, insisto, de cargo del alimentante, vale decir, del que está obligado al pago, el señalar su domicilio. Sí, solo nombro una de las preguntas. Scarlett dice, ¿qué puedo hacer yo en este caso? O sea, hice la retención, se retuvo la plata, no está notificada la persona, pero el dinero está retenido. ¿Qué hago yo como mamá para que esto avance? ¿Tiene alguna posibilidad de hacer algo o no? Bueno, lo que nosotros le pedimos siempre, precisamente a las personas que están reclamando por sus derechos en este caso, es que nos aporten cualquier dato que tengan, desde donde la persona pueda vivir o un domicilio laboral, porque recordemos que también nosotros podemos notificar en los domicilios donde las personas trabajan. Entonces, lo ideal sería que pudiesen las partes aportar la mayor cantidad de datos y antecedentes para ubicarlo, ya sea en un domicilio, su residencia, ¿cierto?, donde actualmente viva, o en un domicilio laboral que tiene que ver con su trabajo. Eso es muy importante. O sea, la mayor cantidad de aporte es lo que necesitamos para poder efectivamente hacer la notificación respectiva.
Una persona pregunta, tiene un seudónimo, por eso no lo doy cuenta, pero dice, magistrado, ante la retención del 10%, interpuse una apelación y la causa está en la Corte de Apelaciones porque no estaba satisfecha finalmente con la liquidación. Si nos puede contar un poquito, porque una vez notificada la liquidación, las partes pueden estar en disgusto con ella y hay una etapa superior al juez de familia para poder reclamarla, ¿cierto? Exacto. Precisamente esto está dentro de los pasos, ¿cierto? Una vez que el tribunal hace el cálculo numérico para saber cuánto es lo que la persona que está obligada al pago debe, ese cálculo numérico que hace el tribunal, que es la liquidación, ¿cierto? Que es una determinación de un quantum, de un dinero, una cantidad, eso puede ser objetado por las partes porque precisamente para eso se les notifica, se notifica a Claro. las partes tanto la parte alimentante, el obligado al pago, como el alimentario, el que recibe o debe recibir el dinero, pueden objetar estas liquidaciones y si no hay conformidad con lo que resuelve el tribunal, va esto con la posibilidad de un recurso ante el superior jerárquico, que en este caso es la Corte de Apelaciones respectiva del lugar donde la persona viva conforme al tribunal, ¿cierto? Entonces va a la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones está obviamente todo este tipo de causas viéndola con mayor celeridad para poder dar una respuesta rápida y la Corte decidirá entonces si efectivamente la liquidación está bien hecha o si efectivamente hay que hacerla de nuevo, por ejemplo, porque se acoge la petición de una de las partes que dice que la liquidación, este cálculo numérico, no se hizo correctamente y hay que considerarla de otro modo, digamos. Así es. Preguntan también si la apelación que usted nos dice necesita abogado para discutirla en la Corte de Apelaciones. Si no va con abogado, lo que va a ocurrir es que no va a poder hacer alegato, ¿cierto? Y la causa se puede ver sin alegato, pero la situación se va a decidir de todas maneras, ¿cierto? Hay una diferencia entre el alegato y o sea, el alegato que puede hacer el abogado o no. De todas maneras, lo que yo entiendo es que no podría apelar sin abogado, o sea, es difícil que así ocurra, y es por eso que en definitiva lo que pasa en estas causas es que si ya voy a tener que ejercer acciones de esta naturaleza, si no tengo los medios para poder contratar a un abogado particular, pedir inmediata asistencia de alguna de las clínicas jurídicas que ofrecen servicios jurídicos gratuitos en Santiago, en la comuna donde se esté residiendo, o acudir a la Corporación de Asistencia Judicial, al consultorio jurídico que corresponda a su domicilio para acceder también a esta asesoría gratuita. Diego Morales nos consulta qué hacer en aquellos casos en que se retuvo los fondos erróneamente a una persona que no mantiene deuda de pensión de alimentos y que de hecho es la parte demandante. ¿Cómo tiene que sanear finalmente esta situación errónea? Lo hace presente al tribunal y el tribunal obviamente en el más breve plazo revisa por supuesto la situación y decreta dejar sin efecto la medida cautelar de retención. Pero quiero ser súper precisa en esos términos porque de la cantidad enorme, digamos, de 326 medidas cautelares que se decretaron al día 26 de agosto, solamente hubo una posibilidad, digamos, de error en un margen bastante escaso del 5%. Entonces hay que entender que cuando se hacen estos procesos masivos, donde lo que queremos es resguardar un derecho, y que es una medida cautelar que se puede dejar sin efecto rápidamente, ese porcentaje de error es bastante mínimo y obviamente de todas maneras sentimos que haya personas que hayan estado en esta situación, ¿cierto? Que hayan tenido que sufrir la retención de sus dineros, pero es muy fácil y rápido acceder, digamos, a que el tribunal deje sin efecto esta retención y la persona pueda recibir sus dineros como corresponde. Estamos conversando con la magistrada Gloria Negroni, jueza de familia de Santiago, en Jueces en Línea. Volvemos a tomar el tema del 10% y la deuda de pensión de alimentos. Hay dos grandes grupos de preguntas, ya no lo voy a nombrar todas las personas, pero saben perfectamente, y nos preguntan por los plazos. Un grupo importante por los plazos judiciales y otro grupo importante por el plazo de las AFP. Si pudiéramos, por favor, en particular responder en primera parte los plazos judiciales. Preguntan por qué no hemos demorado tanto, por qué el Poder Judicial ha demorado tanto. Ya usted explicaba las notificaciones, ¿cierto? Después de eso, ¿qué es lo que viene para que un tribunal dé una orden de pago? Una vez que se notifica, como he señalado, y dado el debido proceso, ¿cierto? La posibilidad de que las partes puedan hacer sus descargos, puedan hacer sus alegaciones respecto a lo que
a lo que este cálculo numérico señalado, eso ya es una demora. O sea, en el fondo hay que esperar plazos para que las personas efectivamente señalen si están conformes o no con esta liquidación, con este cálculo numérico, y esos plazos judiciales son relativos porque tienen que ver con las notificaciones, con que efectivamente la persona haga uso de este derecho, y esos plazos van a redundar, ¿cierto?, entre los 10 días hábiles, considerando siempre los feriados. Yo quisiera que las personas entendieran que cuando hablamos de plazos de días hábiles, estamos pensando siempre que se suspenden durante los días feriados y durante los días domingos. Entonces, muchas veces cuando se cuentan los plazos se piensa que son días corridos, vale decir que todos los plazos son de días corridos, y en materia de familia, el derecho a familia establece plazos de días hábiles. Entonces eso también influye obviamente en la demora. Y una vez que ha transcurrido este plazo judicial que está señalado, ahí nosotros entendemos que la liquidación está firme, ¿cierto? O sea, que podemos dar curso al pago, y se procede entonces al pago y a la orden a la AFP para que efectivamente pague la suma ya determinada a la persona que lo ha requerido. Ya conversaremos sobre la segunda parte del grupo de preguntas, el tema de las AFP, pero tenemos todavía preguntas que están dentro del proceso judicial de la tramitación. Carolina Acevedo, me imagino que el apellido dice ACEP solamente, dice, ¿qué ocurre cuando uno de las personas reside en el extranjero? ¿Cómo se le notifica? Cuando las personas residen en el extranjero y tienen domicilio conocido, ¿cierto?, y determinado, lo que se hace es pedir que se les notifique mediante un exhorto internacional. Es un trámite que obviamente va a ser mucho más demoroso que si viviera en Chile, ¿cierto? Pero quizá en algunos casos no. Si yo tengo un domicilio, como digo, determinado, claro, de dónde reside la persona en el extranjero, pido un exhorto internacional, que es un trámite que, como digo, puede demorar un poco más, pero va a depender mucho de este domicilio determinado que yo tenga o no tenga, digamos. Claro. Vivi nos hace otra consulta que no hemos leído en el último tiempo. Dice, habla de los exhortos. Dice, necesito por favor, si me pueden ayudar. En mi causa se envió un exhorto desde el tercer juzgado de Santiago al segundo de San Miguel y no he tenido respuesta. Bueno, ¿qué son los exhortos y cómo se tramitan finalmente este tipo de documentos? Claro, el exhorto es como una petición o una orden, digamos, que se envía entre tribunales, vale decir, cuando hay un tribunal que recibe una petición, ¿cierto? Y la persona respecto de la cual se tiene que resolver está en otro territorio jurisdiccional, en otro lugar, en otra región, por ejemplo, para dejarlo más fácil, o en comunas con cortes distintas, como pasa con Claro. Santiago, corte de apelaciones distintas, Santiago-San Miguel. Lo que ocurre es que hay que mandar esta comunicación, en el caso San Miguel Santiago, debía ser bastante más rápido, digamos, y ahí lo que hay que pedir es cuenta, qué es lo que está pasando. O sea, que lo que le recomiendo, digamos, a la persona es que pida cuenta al tribunal qué está pasando con su solicitud respecto de que se notifique a la persona, seguramente en esta comuna que es distinta a Santiago. Pero lo que hay que pedir es cuenta, o sea, qué es lo que está pasando con mi solicitud y si se ha podido notificar o no a la otra persona. Sí, recordar a la ciudadanía que en este caso la región metropolitana se divide en dos cortes de apelaciones, por lo tanto, más allá que se esté en Santiago, son zonas jurisdiccionales distintas en el caso de San Miguel y Santiago. Así es. Tami Moreno nos pregunta si es necesario que las personas pidan mediante un escrito agilizar el pago, cuando ya ellos se han dado cuenta que está notificado y que han concluido los plazos de notificación de las liquidaciones. ¿La ciudadanía que está en este proceso debe pedirle al tribunal el pago o lo hace el tribunal directo? El tribunal lo hace de oficio, no es necesario que se pida. La verdad es que nosotros estamos haciendo un tremendo esfuerzo a nivel nacional, los jueces de familia, incluso apoyados por jueces de otras jurisdicciones, porque la Corte Suprema, obviamente, ante este requerimiento tan importante de la ciudadanía, ha dispuesto que incluso nos colaboren jueces civiles en un principio, ahora jueces de los tribunales orales en lo penal, que cuando ellos estén sin tanta carga de trabajo pueden venir precisamente ayudarnos a que este proceso de pago sea más eficiente, en el sentido que tengamos más manos, ¿cierto? Mayor cantidad de personas que nos puedan ayudar a firmar las resoluciones para que efectivamente eso sea más rápido, y por lo tanto que le quede claro a la ciudadanía que se están haciendo todos los esfuerzos por parte del Poder Judicial para hacer que el proceso sea lo más rápido posible, pero siempre respetando el debido proceso. Y es por eso que
no es necesario que las personas vayan a los tribunales, y quiero ser muy enfática en esto, porque hoy día eso está todo en línea, está el trámite fácil, incluso hay una nueva plataforma que se ha presentado el día lunes y que entiendo también vamos a Sí, hablar de ella ya la vamos a conversar sobre eso. entrevista. ¿Mm? Sí. Vamos a hablar de eso. Hay un proceso de información, efectivamente, el Poder Judicial está haciendo un esfuerzo para que la ciudadanía pueda conocer en qué está su causa. Eso es lo importante, y evitar, obviamente, debido a la pandemia en todo el país, que concurran y que hagan fila en los tribunales, porque esa información está disponible. Y quiero invitarla a usted, magistrada, y quiero invitar a toda la ciudadanía que está conectada hasta ahora en nuestro Facebook Live Jueces en Línea, a que veamos este video que nos enseña cómo poder consultar nuestra causa y saber específicamente en qué estado está. La invito a verlo y luego seguimos conversando sobre este proceso de información. Ok. Te invitamos a conocer cómo averiguar en qué estado está la solicitud de retención del retiro del 10% de las AFP por deudas de pensiones de alimentos. En el siguiente tutorial te explicaremos de manera clara y simple cómo saber en qué está este trámite. Lo primero que debes hacer es ingresar al portal del Poder Judicial www.pejud.cl. Ahí aparecerá el banner de inicio, donde te dará la posibilidad de hacer clic e ir a conocer el estado de la solicitud de retención. Una vez que pinches esta opción, el navegador te llevará a una página en donde debes ingresar tu RUT y el número de serie de tu cédula de identidad. Una vez que hagas esto, podrás ver la cronología de cómo ha avanzado el trámite de retención del 10%. En este lugar podrás ver el estado en el que está tu solicitud y en qué paso se encuentra. Para conocer más detalles, puedes pinchar el icono de información a un costado. También puedes acceder a esta información a través de la oficina judicial virtual, donde tendrás la opción de consultar sobre la retención del 10% y te llevará a la misma página donde pedirán tu RUT y el número de serie de tu cédula de identidad para conocer el avance del trámite de retención del 10%. Una tercera alternativa es ingresar a la oficina judicial virtual con tu clave única. El navegador te llevará a donde están tus causas. Aquella que corresponda a la retención tendrá un banner con un 10%. Al pinchar, el navegador te llevará directamente al lugar donde está la información de cómo avanza la retención del 10%. Ahí estaba, magistrada, estaba una nota, un tutorial sobre esta nueva aplicación que, como usted nos contaba, se estrenó este lunes. ¿Se nos pudiera contar, por favor? Sabemos que el lenguaje judicial es muy técnico, sabemos que no necesariamente yo ingresando una causa puedo comprenderla en un 100%, y este es un esfuerzo para que la ciudadanía pueda comprender paso a paso en qué está su causa, dónde está paralizado, en qué momento está. Si nos pudiera explicar un poquito esta aplicación, por favor, magistrada. Sí. Lo primero que hay que decir es que, como digo, esta plataforma viene a facilitar una vez más el seguimiento de la causa. O sea, si antes el trámite fácil nos permitió ingresar muy rápido para solicitar la retención del 10%, esta plataforma lo que nos permite hoy día claramente es no moverme de mi casa y desde el lugar que yo me encuentre poder acceder al seguimiento de mi causa y no tener que ir al tribunal a preguntar, hacer largas filas, comprometiendo quizás su salud, su bienestar y horas de tiempo que puede dedicar a tiempo libre, etcétera, a recreación o a estar con su familia, y poder entonces acceder, como digo, desde el lugar en que se encuentra la plataforma. Solamente tiene que hacer clic en la información de la retención del 10% y con esto inmediatamente va a ingresar a una página, ¿cierto?, donde tiene que incorporar su número de cédula de identidad. Y quiero aclarar también que el número de serie, yo tengo acá mi cédula de identidad para mostrarla, y efectivamente en la parte de adelante hay un número, ¿cierto?, que es el número de serie, no es claro, solo, que es entonces, distinto al RUT. Exacto, que es Claro. distinto al RUT, y quiero aclarar eso porque cuando a uno le preguntan número de serie puede que no lo tenga tan claro. Ya Sí, hay obvio. un número de la cédula y además el número de serie que está o acá adelante o en la parte posterior. En algunos casos también lo puede ver ahí el número de serie. Entonces, Sí, incorpora depende esas si dos el cosas. carnet antiguo o más nuevo tiene adelante o atrás, sí. Pero eso es muy importante para ingresar.
Exacto. Entonces, muy importante poner el número de la cédula de identidad distinto del número de serie. Una vez que incorpora eso, el sistema inmediatamente va a ubicar la causa que usted tenga y va a desplegar, ¿cierto?, una serie de etapas que son las etapas que yo he estado explicando, este paso a paso, este debido proceso, ¿cierto?, este trencito con carritos distintos, y le va a decir, mire, su causa está en la etapa 1, 2, 3, etcétera. ¿Se hizo la retención? No, lamentablemente no se pudo dar lugar a su retención. Se hizo la retención, vamos a determinar y ahora saber cuál es la cantidad numérica que usted le tiene que pagar. En eso también hay que tener ojo porque hay personas que tienen obviamente más de un hijo con una persona o con otras personas, y por lo tanto el tribunal también tiene que resguardar lógicamente los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes que hayan solicitado alimentos respecto a sus padres. Entonces, en algunos casos, en muchos casos, va a haber varias causas entre las cuales repartir el dinero, y el tribunal tiene que resguardar esos derechos. Y por lo tanto, también ahí hay una demora, y hay que entender que si yo voy a consultar esto en la plataforma, no tengo ninguna necesidad de ir al tribunal, porque la verdad es que me van a responder lo mismo, pero después de todo un tiempo que yo voy a tener que invertir en hacer una larga fila. Así es que yo les recomendaría de verdad ir a esta plataforma, hacer el seguimiento ahí, y si tiene una consulta muy distinta a eso, luego de eso están las aplicaciones por Zoom, las videollamadas, pero lo último que se quiere es que las personas vayan al tribunal, porque tenemos obviamente restricciones muy importantes con el aforo, es decir, son muy pocas personas las que pueden estar dentro del recinto del tribunal, y eso que estamos de todas maneras tratando de ver cómo solucionarlo, ¿cierto? Dado que hay herramientas de higienización, etcétera, que estamos siempre viendo cómo poder hacerlo de mejor manera y poder tener a las personas cómodamente y resguardadamente, digamos, con todas las medidas sanitarias preventivas dentro de los tribunales, pero todo esto toma tiempo y hay que ir a los ingenieros de prevención de riesgo, consultar a la Asociación Chilena de Seguridad cuántas personas podemos aumentar en este aforo. Entonces, lo que es más importante es que se puede acceder a la información sin necesidad de trasladarse desde el lugar en que yo me encuentre, desde mi domicilio, lugar de trabajo, etcétera. Sí, usted respondió la pregunta de, estoy sacando la cuenta, cerca de 20 personas que dicen estoy en la etapa 6, la etapa 7, la etapa 8, que es la etapa 2, efectivamente, porque la gran gracia de esta plataforma es que es tan visual que yo comprendo perfectamente cuál es el carrito de cada etapa que usted tiene que satisfacer, y luego le da la información en qué etapa, las etapas que vienen, por lo tanto uno podría calcular un poco los tiempos. Cintia nos pregunta, no me han pagado porque dicen que el papá de mis hijos tiene más hijos en otros tribunales, lo que contaba usted, y la ministra vocera lo ha dicho como uno de los nudos críticos más grandes que ha tenido los tribunales frente a esta situación. Si nos pudiera explicar en general, ¿cómo se determina para quién va la plata, en qué porcentaje, etcétera? Porque entiendo que la ley no lo dijo. Claro, lamentablemente el primer retiro del 10% de la promulgación de la reforma constitucional, que recordemos fue el 26 de julio, o sea, no ha pasado tiempo desde que se promulgó la reforma constitucional, tanto tiempo, digamos, y nosotros el 28 de julio inmediatamente como Poder Judicial creamos el trámite fácil. Entonces no hay que olvidar que los tiempos también son bastante acotados. O sea, el 28 de julio creamos el trámite fácil, se publicó recién la ley el 30 de julio, y ya el 3 de agosto, fíjense, Julio, se habían recibido 231.000 solicitudes. Entonces, sí, claro, claramente esto ha sido de verdad un esfuerzo grande, y esto era solamente para nosotros decir, ¿sabe qué? Vamos a decretar todas las medidas cautelares, y se decretaron 326.000 medidas cautelares en muy poco tiempo, ¿ya? El 26 de agosto, o sea, menos de un mes de la promulgación de la ley, nosotros ya habíamos cautelado los fondos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esta cautela es para todos los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, si el tribunal, una vez que va hacia la liquidación al cálculo numérico, ¿cierto?, y va a tener que determinar el pago, va a tener que fijarse, mirar que haya o no otros alimentarios, otras causas en otros tribunales respecto de este mismo alimentante, ¿cierto? De esta misma persona a quien se le retuvo el 10%, seguramente se le retuvo en varias causas, y por lo tanto, para no cometer errores o cometer los mínimos errores y dejar sin resguardo de este derecho tan importante y fundamental de alimentos a los niños, tenemos que revisar
que no existan otros alimentarios en otras causas. Sí, Y eso demora, obviamente. ¿y se ponen de acuerdo entre los tribunales? Porque insisto en que parece que la ley nada dice de cómo se reparte ante un deudor y muchas deudas. Lo que nosotros tenemos que mirar en ¿Mm? cada causa es qué porcentaje, ¿cierto?, tiene respecto del alimentario en particular. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si en la causa A del Tribunal de Familia 1 de Santiago el padre está condenado a el 20% de sus ingresos, si en la causa B del segundo Tribunal de San Miguel el mismo padre está condenado al 15% de esos ingresos y en otra causa, y así sucesivamente puede estar condenado a pagar pensiones por 10 hijos, estoy inventando Sí, cosas que obvio. ocurren, digamos, pero son quizás ya en esa cantidad de hijos es más excepcional. Nosotros lo que vamos a hacer finalmente, como la ley no nos dice, es tratar de ser lo más equitativos posibles y calcular finalmente de acuerdo a la cantidad de hijos, porque efectivamente nosotros no tenemos una disposición legal que nos diga cuál hijo es el más importante o respecto a cuál Sí, hijo obvio. la pensión alimenticia sí es más. Por ejemplo, nosotros podríamos llegar incluso a tener que analizar si uno de los hijos tiene alguna discapacidad, por ejemplo, que lo hiciera más vulnerable. O sea, a ese nivel podría llegar en nuestro estudio, nuestra profundización, porque claro, si hay niños con iguales necesidades que son comunes, ¿cierto? Nosotros podríamos decir, bueno, que se divida por todos los hijos por igual lo que haya que retener. Pero si hay uno de esos niños, niña adolescente, que esté en una situación particular de vulnerabilidad, quizás nosotros también tendríamos que tomarlo en cuenta. Entonces, en esos casos particularmente va a ser más lento, obviamente, llegar finalmente al proceso de pago. No, sí, no es tan mecánico, no es como apretar un botón y que aparezca la deuda y el No es cheque. automático, no es Sí, automático, porque claramente, obviamente estamos hablando siempre de derechos de personas y sobre todo de derechos de niños, niñas, adolescentes que merecen más resguardo que los de un adulto. sí. Entonces, claramente esto no es mecánico como tú dices, y si bien lo primero que hicimos fue, y por eso lo recalco, fue resguardar estos derechos para que los dineros quedaran ahí retenidos, ¿cierto? Y lo hicimos con mucha eficiencia, con mucha eficacia. Obviamente, para resguardar esos mismos derechos de esos niños, tenemos que hacerlo como corresponde en este carrito del debido proceso, ¿cierto? En este trencito que nos tiene que llevar a todos a buen puerto y ojalá a los pagos respectivos, pero cada uno conforme a lo que corresponde y conforme a sus derechos. Sí, leíamos en la prensa, estamos conversando con Gloria Negroni, magistrada del tercer juzgado de familia de Santiago. Leíamos una declaración de la ministra Chevesich de un punto de prensa este lunes que ella hablaba que el ingreso de causa y de escritos en un periodo determinado fue un alza del 1800% en igual año pasado, en un periodo igual al año anterior. Eso significa que la carga de usted aumentó en 1800%. ¿Cómo es el trabajo del día a día en un juzgado de familia como el suyo, por ejemplo, uno de los más grandes de Chile? La verdad es que yo diría que nuestra vida cambió desde el 31 o 30 de julio en adelante. Nuestra vida como jueces, como ministros, como funcionarios judiciales, como administradores, yo creo que los consejeros técnicos, o sea, todos los funcionarios intervinientes de los tribunales de familia hemos estado permanentemente desde el 31 de julio en un trabajo, digamos, que no termina. ¿Qué quiero decir con esto? Nos levantamos firmando resoluciones y nos dormimos firmando resoluciones y entre medio haciendo las audiencias y haciendo el trabajo que no es el relativo al 10%. Entonces, de verdad que cuando se dice que el trabajo ha aumentado en un 2000%, yo diría que es más incluso. O sea, hemos tenido periodos donde realmente la masividad de esto, y por eso menciono las cifras, es muy grande. O sea, hemos tenido periodos donde hemos firmado 300 resoluciones por juez, al menos en los tribunales con más volumen, que son los tribunales de familia de Santiago, ¿cierto? Obviamente que si yo estoy en un sector pequeño, en un pueblo más pequeño, también el volumen ha aumentado muchísimo, pero en proporción, ¿cierto?, a la población y al trabajo que se hace en ese tribunal respectivo. Entonces, obviamente que ha sido, insisto, un esfuerzo muy importante, pero para nosotros también es muy gratificante, y quiero decirlo, no perder la oportunidad de decirlo, es muy gratificante que hoy día se esté resguardando por fin el derecho de alimento
respecto a niñas y adolescentes, es un derecho que tanto hemos pedido se resguarde a través de los proyectos de ley, de mejorar, ¿no es cierto?, la ejecución, es decir, mejorar la posibilidad de que efectivamente llegue el pago a las personas. O sea, hoy día, mediante esta modificación y promulgación de esta reforma constitucional, lo que se ha hecho es resguardar y garantizar efectivamente el derecho de alimento como derecho humano fundamental. Y eso a nosotros nos parece maravilloso y este trabajo lo hacemos con mucho agrado y con esta gran esperanza, digamos, de que se modifiquen las leyes en este sentido, para hacer más efectivo el pago. Ese tema, magistrada, se lo voy a dejar como última pregunta para que cerremos este programa reflexionando un poco sobre esta gran cultura del no pago de las pensiones de alimentos. Respondimos ya toda la etapa procesal de los tribunales, respondimos por qué se pueden demorar las causas, etcétera, y otro gran grupo de preguntas tiene que ver por los plazos de las AFP. Y nos dicen Carolina, Jacqueline, Yasna, Cintia, Lucy, dice... están en la última etapa, nos metimos en la página web y dice que ya está por orden de pago, bueno, y no le han pagado, obviamente. ¿Qué situación es la que está pasando ahí y qué herramientas pueden tener ellas para obligar a la AFP a que haga el pago lo más rápido posible? Sí, lo que nosotros estamos haciendo como Poder Judicial, y también así lo ha señalado la ministra Gloriana Chevesich, es precisamente hacer mucha presión a la FP. Entiendo que la ministra se reunió con la superintendencia, el superintendente de administradores de fondos de pensiones, para precisamente agilizar este pago. ¿Qué quiere decir? Nosotros entendemos que una vez que el tribunal ha ordenado el pago, eso tiene que ser a la brevedad. Ahora, esos plazos obviamente los maneja la AFP y como Poder Judicial estamos haciendo grandes esfuerzos para hacer presión sobre estas administradoras de fondos de pensiones y que efectivamente paguen de la manera más rápida posible los fondos a las personas directamente. Sí, porque la ley tampoco incluyó un plazo perentorio para el pago. Exactamente. Por lo Entonces tanto, nos topamos claro, con ese tipo de dificultades y en ese sentido lo que se ha hecho es básicamente buenos oficios y por supuesto con la gran colaboración que ha prestado digamos, toda la Corte Suprema en esto, en el sentido de entender precisamente que es una obligación nuestra como Poder Judicial servir a las personas y hacer que este trámite sea lo más rápido posible. En ese mismo sentido, entonces, la ministra ha sostenido reuniones para que la superintendencia FP ordene, ¿no es cierto?, que todo lo que se requiera por parte de tribunales sea resuelto de la manera más rápida posible. Pero claramente, como tú dices, la ley en esta promulgación de la reforma constitucional no contempló varias situaciones que para nosotros son muy importantes para que las personas puedan en definitiva obtener su pago rápido, eficaz y oportuno. Así es. Gustavo Flores pregunta, magistrada consulta, ¿cómo notificar a alguien, por ejemplo, que en este momento, pese a tener ahorros previsionales, está en una situación de calle? Si está en una situación de calle, volvemos un poco a lo que conversábamos previamente. Si no hay cómo ubicar a una persona y esa persona tiene una causa en un tribunal, ¿cierto? Esa persona va a tener al menos un domicilio procesal. Si hay una retención respecto de esos dineros, habrá que efectivamente ver a quién es el beneficiario de esos fondos y poder pagar considerando o el último domicilio procesal de esta persona o finalmente notificarla por aviso, porque si no hay posibilidad de encontrarlo en ningún domicilio y es una situación de calle como la que se menciona acá, habrá que hacer una publicación en el diario oficial y en los diarios de circulación nacional para notificarlo de esa manera, digamos. Sí. Estamos terminando ya nuestro programa Jueces en Línea. No hemos mencionado todas las preguntas, pero sin duda hemos dado respuesta porque son la mayoría de las preguntas que apuntan a lo mismo. La tramitación, los tiempos de tramitación y también los tiempos de pago. Quiero hacer la consulta de algo que está en proceso, que es la segunda reforma constitucional sobre el retiro. Hoy día se entrampó una situación, no avanzó en el Senado, va a ir a una comisión mixta, pero de cara a este escenario de posible segundo retiro, ¿sería distinto si
el Parlamento considera la solución a estos tres nudos críticos que hablaba la ministra Chevich, que también usted lo ha dicho, notificación, qué pasa con padres que tienen más de un hijo o distintas familias y pago perentorio para los AFP. El trámite, si esto se concreta, el trámite va a ser mucho más rápido para los tribunales. Claro, si la ley lo establece de una manera más fluida, precisamente considerando este tema tan importante como son las notificaciones de las personas, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando hay más de un hijo o hija con distintas madres, ¿cierto? Y un mismo deudor de pensión de alimentos y los plazos que deben estar también puestos para que el administrador de fondo de pensiones realice los trámites respectivos y pague más rápido ante la orden del tribunal. Obviamente que nosotros podríamos tener un proceso muchísimo más fluido en una segunda oportunidad, un segundo retiro del 10% y una nueva retención, porque claramente eso ha provocado todo esto, esta tramitación, digamos, que tiene que ver con este debido proceso y nosotros como jueces, obviamente, nuestra primera obligación es respetar la ley y respetar los derechos de las personas, ha provocado una extensión de los plazos que nosotros quisiéramos que se hubiera provocado, pero necesariamente, como digo, y como partimos de este programa, debemos respetar los derechos de las personas a ultranza, porque ese es nuestro cometido, y si la ley nos indica otra cosa, obviamente respetuosos de la ley, haremos lo que la ley nos indique, y si la ley se pone en estos casos, va a facilitar claramente que las personas puedan recibir su pago de manera más rápida. La última pregunta la dice Yasmín. Si aparece la segunda ley, la segunda reforma, los tribunales van a exigir nueva liquidación de deuda, pese a que aún no se cancela, no se ejecuta la liquidación anterior del primer retiro. No, la verdad es que nosotros hemos llegado a la conclusión, digamos, al interior de nuestros tribunales de que si hay una liquidación que está con un plazo bastante acotado anterior, nos vamos a estar a esa liquidación sin tener que hacer una liquidación nueva. O sea, no tendría sentido, por ejemplo, si tenemos una liquidación del mes de octubre, por decirlo así, o del mes de noviembre, hacer una nueva liquidación en el mes de febrero. Porque lo que nos interesa básicamente es saber que hay que retener una cantidad en primer término y, por supuesto, si hay algún reclamo, la persona en el momento de liquidar tendrá la oportunidad de señalar si está conforme con esa liquidación o no. Entonces, lo más probable es que no pidamos una liquidación cuando hay tiempos acotados intermedios. Estoy pensando en 30 o 60 días máximo, etcétera, porque sí, claro, pasan ya muchos meses, efectivamente podría ser en contra del mismo alimentario que nosotros nos rigiéramos solo por la liquidación anterior. Es decir, todo tiene que ver con la cantidad de tiempo que pase entre una solicitud y otra y en base a eso no perjudicar, por supuesto, a las partes y siempre saber que por este debido proceso las partes van a poder hacer presente al tribunal que no están conformes con la liquidación y que hay que considerar más meses y por lo tanto más cantidad de dinero deudado y que se tiene que pagar. Cerrando ya este programa, magistrada, usted lo esbozó, la cultura del no pago de la pensión de alimentos. ¿Qué reflexiona usted? Según cifras que se han conocido en este proceso, hay cerca de un 85% de no pago de pensiones de alimentos en nuestro país. ¿Qué reflexiona usted como jueza de familia sobre esta cultura del no pago? Bueno, lo primero que creo que hay que entender es que lamentablemente la corresponsabilidad parental, el saber que como padres estamos siempre obligados, digamos, a satisfacer las necesidades de nuestros hijos de forma equitativa, ambos padres, siempre pensando en la capacidad económica de cada uno de ellos, ¿cierto? Es decir, si uno de los padres gana, por decir una cantidad 100 y el otro gana 50, ¿cierto? Ambos padres deben contribuir en base a su capacidad económica, es decir, va a haber uno que va a tener que pagar más porque tiene mayor capacidad económica. Pero cuando yo hablo de corresponsabilidad parental es entender que no porque no viva con mi hijo o hija, o no porque ya no esté casado o junto o conviviendo con la madre o padre de mi hijo, no tengo obligaciones respecto a mis hijos. Yo creo que lamentablemente esta es una cultura donde se olvidan las obligaciones que son mucho más allá que legales, son obligaciones morales, son obligaciones que tenemos con nuestros hijos y que a la luz de las modificaciones legales desde el 2013 en adelante empezamos a entender que esta corresponsabilidad implica que siempre estamos ambos padres obligados a satisfacer las necesidades de nuestros hijos y poner el mayor esfuerzo en su bienestar. Es decir, que de verdad
nuestros hijos sean nuestra preocupación fundamental, que el ejercicio de sus derechos sea lo que efectivamente nos haga guiarlos para que ellos el día de mañana puedan ejercer sus derechos como nosotros creemos que es lo correcto. Entonces me parece a mí que hay que avanzar mucho en conciencia, en darse cuenta de lo que significa para un hijo no recibir lo que corresponde respecto de una vida digna. La pensión de alimentos, el derecho fundamental de alimentos es un derecho humano que está asociado a el derecho a vivir, ¿no es cierto?, conforme a un bienestar y a una vida digna, derecho a poder desarrollarme como niño, niña o adolescente y tener acceso a todo lo que implica, ¿cierto?, los derechos que nuestros padres, en primer término, nosotros como padres debemos garantizar. 16:03, terminamos esta edición de Jueces en Línea. Gloria Negroni, jueza del tercer juzgado de familia de Santiago, le agradecemos por haber estado en línea con cientos de personas que le hicieron las consultas a usted durante esta jornada. Muchísimas gracias, Julio, un placer poder colaborar y por supuesto siempre a disposición de las personas para poder aclarar dudas. Por mi parte me despido, invito a la comunidad a revisar su causa a través de esta plataforma que nos contaba la magistrada directamente en la página del Poder Judicial, y en los próximos programas de Jueces en Línea sin lugar a dudas abordaremos más respuestas, más consultas sobre la tramitación del primer 10% y quizás la tramitación también del segundo retiro del 10%. Me despido, que tengan todos muy buenas tardes y les recuerdo que este programa queda archivado y grabado acá en esta misma plataforma de Facebook del Poder Judicial, por si quieren revivirlo, compartirlo, está a su disposición como siempre. Me despido, un abrazo para todos y todas, que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego.